Muy buen día, compañeros, licenciados. Nosotros somos el grupo F y el día de hoy les vamos a dar sobre lo que son los impuestos a las ganancias. Un impuesto sobre las ganancias de capital es un impuesto sobre el beneficio, ya sea de plusvalía, obtenido por la venta de un activo que fue comprado a un determinado costo que era inferior al importe obtenido posteriormente con la venta. El objetivo de esta norma Uno de los objetivos de esta norma de los impuestos a la ganancia es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto a la ganancia es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación, ya sea de liquidación en el futuro del importe en libros de los activos pasivos que se han reconocido en el balance de la entidad. Otra son las transacciones y otros sucesos del periodo corriente, que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Ahora, los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las ganancias que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Ahora les mencionaré los alcances de los impuestos a la ganancia. Esta norma debe ser aplicada en la contabilización del impuesto a la ganancia. Como segundo alcance tengo, para los propósitos de esta norma, el término de impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como la retención sobre los dividendos, que se paga por parte de una entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir ganancias a la entidad que presenta los estados financieros. Esta norma no aborda los métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno, ni de los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales. Impuestos que no se consideran impuestos a la ganancia, como ser impuestos sobre la venta, impuestos al consumo, algunos impuestos a la producción. Hola a todos. Yo voy a hablarles sobre el impuesto corriente y el impuesto diferido, que es así como se divide el impuesto a las ganancias. El impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. Y el impuesto diferido es el impuesto por pagar o recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos o pasivos por su importe en libros actual y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Luego tenemos acá lo que son las diferencias entre ambos impuestos. Mientras que el impuesto corriente representa las consecuencias actuales, el diferido representa los hechos futuros. Podemos explicar aquí lo que el impuesto corriente es el impuesto sobre la renta que se hace de forma anual. Cada 30 de abril se liquida lo que es el año fiscal. Y aquí es el impuesto corriente, es el que queda en el saldo, el que se representa en el balance general. Y como en el año fiscal se hacen lo que son 3 pagos a cuenta, se va viendo el saldo y dependiendo de cómo sea el saldo que queda en el estado de resultado, se hace una compensación del impuesto con el impuesto ya pagado, que es el impuesto anticipado, y si queda con un saldo a favor de la empresa, se reconoce como lo que es un activo diferido, y si queda como un saldo por pagar, entonces ese es el impuesto que se paga y queda como un impuesto corriente o como un pasivo por pagar o como un pasivo diferido. Luego tenemos acá lo que es un cálculo de impuesto corriente.
Podemos leer el ejercicio que dice que una entidad finaliza el 31 de marzo y el año fiscal de la jurisdicción comienza el 1 de abril y finaliza el 31 de marzo del siguiente año. La tasa del impuesto a las ganancias correspondiente del año 7 y el año 8 es del 15%. La entidad tiene una ganancia contable de 150.000 para el año finalizado el 31 de marzo del año 8. Las reglas que rigen la determinación de ganancias fiscales en la jurisdicción son idénticas a las de las NIF para el año finalizado el 31 de marzo del 8. Luego tenemos los siguientes ingresos y gastos. 20.000 de ingresos de actividades ordinarias por regalías reconocidas en el año 8. Y no se permiten deducciones fiscales en gastos de entretenimiento de 5.000 unidades de millón. No se permiten deducciones fiscales en cuentas incobrables hasta que los deudores se den de baja. El 31 de marzo del 7 dieron baja de 2.000 en deuda en el estado financiero porque la entidad eximió el pago de uno de los clientes, que se compensa con cuentas comerciales por cobrar fue de 4.000 y 4.500, el 31 de marzo del 7 y el 31 de marzo del 8 respectivamente. Por consiguiente, el gasto por deudas incobrables para el año finalizado fue de 2.500, lo que incluyó las deudas dadas de baja y el aumento de la provisión. El edificio se deprecia de forma más rápida a los fines fiscales. El importe de la depreciación fiscal deducible en el año finalizado en el año 8 es de 43.000 y el importe de depreciación contable en los estados financieros del periodo fue de 35.000. Entonces tenemos acá la resolución del ejercicio y la ganancia fiscal se podría calcular de la siguiente manera. La ganancia contable para el año finalizado, que es de 150.000, menos los ingresos de actividades ordinarias, que son 20.000, más los gastos de entretenimiento no deducibles, y el aumento en la corrección del valor por deudas incobrables no deducibles, que es los 4.500 menos los 4.000, que nos da un saldo de 500, menos la depreciación adicional deducible, es decir, los 43.000 menos los 35.000 que aparecen en el estado financiero. Tenemos una ganancia fiscal de 127.000. Luego tenemos por impuestos corrientes para el año finalizado los 127.000 por el 15%, que es la tasa de impuesto. Nos queda un saldo de 19.125, que sería la ganancia fiscal. Seguimos con el reconocimiento y medición de impuestos corrientes. Nos dice que es el valor a reconocer sobre las ganancias tomando como base la renta fiscal calculada sobre las normas fiscales. Se reconoce como una obligación de pago si no se ha liquidado e incluye el impuesto corriente y el de años anteriores. Si el valor pagado excede el valor de pagar, se reconoce como un activo, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. Ahora, tenemos un ejercicio sobre posiciones fiscales inciertas. Dice que para el año 11 una entidad informa una ganancia fiscal de 50.000. Las autoridades fiscales, las que se grabarán a una tasa del 30%. La tasa impositiva para ganancias de capital de cero con respecto a este activo. La gerencia ha determinado que existe un 30% de probabilidades de que la ganancia es de 4.000 y que sea una ganancia de capital por consiguiente y no tribute, y que existe un 30% de probabilidad de que tribute a una tasa del 30%. ¿En cuánto tiempo debería medir la entidad su pasivo por impuestos diferidos en función de ganancia de capital? Entonces tenemos la solución de los 50.000 por el 30%, más el 0 por el 80% de las... más 4.000 por 30% por 20%. Hacemos la sumatoria y nos da un total de 15.240. Ahora tenemos el impuesto diferido. Surge por producto de diferencias temporarias entre valores reconocidos contablemente como activo o pasivo y su valor reconocido fiscalmente y que generan un futuro beneficio. Es lo que les estaba diciendo de lo que era el impuesto diferido, que queda como un impuesto anticipado o un gasto anticipado para el siguiente año, y es el que, por ejemplo, si ahorita para el año fiscalizado, que es el 2020, queda un saldo a favor de la empresa, ese impuesto se liquidaría hasta el año 22, liquidando el año 2021. Tipos de diferencias. Permanentes son las que no se revierten. Las temporales, las diferencias entre la renta fiscal y la utilidad contable que se revierten en un futuro. Temporarias son el resultado de las temporales más diferentes entre los activos y pasivos contables
con respecto a base fiscal que se revertirán en un futuro. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola a todos, voy a hablar un poco sobre la medición de impuestos diferidos y dentro de ellos están las tasas impositivas. Una entidad medirá un activo o pasivo por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha sobre la que se informe. Una entidad también considerará las tasas impositivas, cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo haga. La entidad también no tendrá en cuenta aquella información que esté disponible sobre el cambio futuro en las leyes fiscales, en las tasas impositivas o en la situación fiscal, excepto la de los cambios cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. El ejemplo de proceso de aprobación prácticamente terminado dice así: una entidad opera en una jurisdicción donde se anunció un cambio del 25% al 26% en las tasas impositivas del 1 de noviembre de 2016, el que entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2017. El periodo contable de la entidad finaliza el 31 de marzo y el 31 de marzo de 2017 la entidad tiene un activo de 10.000 por intereses por cobrar que tributarán cuando se cobra. Supongamos que el anuncio del 1 de noviembre de 2016 se considera un proceso de aprobación prácticamente terminado y que la fecha de aprobación real fue la fecha en que entró en vigencia la nueva tasa impositiva el 1 de abril del 2017. Entonces, una entidad medirá su pasivo por impuestos diferidos usando la tasa impositiva y la legislación que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha sobre la que se informa, dado que la nueva tasa impositiva del 26% que se aplicará al resultado fiscal a partir del 1 de abril del 2017 ha sido prácticamente aprobada antes de la fecha sobre ya que los intereses tributarán después del 1 de abril del 2017. Entonces la solución será así, que 10.000 lo vamos a multiplicar por el 26%. Eso dará un resultado de que el pasivo por impuestos diferidos al 31 de marzo del 2017 será igual a 2.600 UM. Ahora voy a hablar un poco sobre la corrección valorativa. Es una entidad que reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Los activos por impuestos diferidos representan incentivos fiscales futuros procedentes de las diferencias temporarias que se espera que reduzcan las ganancias fiscales en el futuro y de la compensación de pérdidas y créditos fiscales no utilizados de periodos anteriores. Una entidad también reconocerá una corrección valorativa sobre la base de la evidencia disponible. Es mayor la probabilidad de que no haya ganancias fiscales suficientes para realizar el incentivo fiscal. El activo por impuestos diferidos menos la corrección valorativa es igual al importe máximo con mayor probabilidad de que se realice contra la ganancia fiscal. El ejemplo de cálculo de una corrección valorativa dice así: al 31 de diciembre de 2018, al final del ejercicio contable, una entidad tiene diferencias temporarias que se esperan que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro en 120.000 lempiras. La tasa impositiva es del 20%. A partir de la evidencia disponible, la gerencia de la entidad concluye que es mayor la probabilidad de que las fuentes en su totalidad no genere el resultado fiscal futuro suficiente para realizar un incentivo fiscal superior a 30.000, es decir, el 25% de las diferencias temporarias que se espera que reduzca las ganancias fiscales en el futuro. No se reconocieron también activos por impuestos diferidos en los años anteriores. No se permite compensar pérdidas
fiscales con beneficios de periodos anteriores y la ganancia de 2018 fue cercana a cero. Las pérdidas se pueden compensar con beneficios futuros durante 10 años. Entonces la solución es así. El 31 de diciembre de 2018, la entidad registra un activo por impuestos diferidos. Entonces, diremos que los 120,000 lo multiplicaremos por el 20%, que este dará un total a 24,000. Y para una corrección valorativa, tendremos que multiplicar el resultado de 120,000 por 30,000. Este resultado lo multiplicamos por el 20%, que entonces el resultado dará a 18,000, que será la corrección valorativa. Los asientos en el libro diario el 31 de diciembre del 2018 son los siguientes. El activo por impuestos diferidos será de 24,000, donde la corrección valorativa será sumada a los resultados impuestos a las ganancias, que son los impuestos diferidos, 18,000 más 6,000. El incentivo del impuesto a las ganancias, o sea, los impuestos diferidos, es de 6,000. Representa la parte del activo por el impuesto a las ganancias de diferidos con mayor probabilidad de que se realice. Buenas tardes, yo les voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Miriam Saray Oviedo y voy a comenzar hablándoles de la compensación. En términos generales, compensación es designar pagos o salarios a las personas que reciben a cambio de su trabajo, o sea, de sus atribuciones físicas e intelectuales a la empresa. Dice que la entidad determina la base fiscal de un activo, pasivo y otra partida de acuerdo con la legislación que se haya apropiado o cuyo proceso esté prácticamente terminado. Además, una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, y activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos, solo cuando tengan derecho. Seguidamente les voy a hablar sobre las revelaciones. Las revelaciones son entidades que mostrarán información de los estados financieros a los usuarios para evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacción contable. Uno de los ejemplos de revelación son relativos a las bases para el reconocimiento de los efectos de inflación, la base de consolidación y el método de depreciación, la evaluación de inventario. Dice que una entidad podría revelar el impuesto de las ganancias de la siguiente manera. El impuesto de las ganancias, que sería impuesto corriente más impuesto diferido. Ahora el impuesto corriente, que el uso de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas, un proceso prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa. Y el impuesto diferido, que se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia o a la pérdida fiscal de los periodos en los que se espera realizar. Ahora les voy a hablar sobre las estimaciones significativas y otros juicios. La información acerca de los juicios profesionales significativos y las fuentes claves de incertidumbre en la estimación son útiles en la evaluación de la situación financiera y el rendimiento de los flujos de efectivo en una entidad. Tengamos en cuenta que un juicio profesional lo hará un auditor. El auditor aplicará su juicio profesional en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. O sea, que podemos decir que los juicios profesionales son esenciales para realizar una auditoría adecuada. Algunos de los juicios profesionales para la contabilización del impuesto a las ganancias son el alcance, el reconocimiento y la medición. Ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Como primer punto tenemos el alcance. Este determina si un impuesto se considera impuesto a las ganancias. Requiere del juicio profesional basado en los hechos y circunstancias particulares. Una entidad debe pagar un impuesto que se calcula como la suma de dos componentes, un importe basado en el volumen de productos vendidos y el importe basado en las ganancias
solo se debe pagar si el volumen de productos vendidos supera determinado nivel mínimo. Como segundo punto tenemos el reconocimiento, que dice que este exime a las entidades de reconocer impuestos diferidos por ganancias no remitidas que se invierten permanentemente de subsidiarias extranjeras, asociadas extranjeras o negocios conjuntos extranjeros que sean de naturaleza básicamente permanente. Además, en algunos casos se requerirá de un juicio profesional significativo para determinar si una inversión en una subsidiaria extranjera, asociación extranjera o negocio conjunto extranjero es de naturaleza básica y permanente. Y como por último tenemos la medición, que estas son las tasas positivas con escalas progresivas. El proceso de aprobación prácticamente terminado, la posición de fiscales inciertas y la corrección valorativa. Esa ha sido mi exposición, lo dejo con mi compañera. Para finalizar, yo voy a hablarles sobre las estrategias de planificación fiscal. Podemos decir que las estrategias son herramientas que implantan dentro de los márgenes de la ley. Son herramientas utilizadas en el proceso de planeación fiscal. En este se analizan las actividades. Las estrategias de planificación fiscal son factibles y racionales. Una entidad puede emprender para crear, incrementar ganancias fiscales en un determinado periodo. También las estrategias fiscales dan lugar a la realización de activos por impuestos diferidos. ¿Cuál es el objetivo de estas estrategias y de esta planificación? Su objetivo es reducir, eliminar o diferir las cargas tributarias. Sabemos que las cargas tributarias es la relación que existe entre el impuesto que paga un contribuyente y el total de ingresos netos que éste recibe. Este es uno de los principales objetivos de las estrategias de planificación fiscal. ¿Cómo hace esto? Siempre lo hace dentro de los límites de la ley, contando con el soporte documental que busca una eficiencia contable. O sea que cuando se realiza estas estrategias hay que tomar en cuenta que necesita un respaldo de cada una de estas estrategias para no romper con las leyes y que la empresa no pueda tener ningún problema. Las estrategias de planificación fiscal son estrategias que aplican los contribuyentes. También decimos que son acciones que incluyen elecciones a efectos fiscales. Son muy importantes estas estrategias de planificación para decidir el futuro de la empresa. En algunos países pueden crearse o incrementarse la ganancia fiscal por medio de las siguientes actuaciones. Esto va a depender del país. En primer lugar, el cambio de inversión. Esta estrategia, el cambio de inversión, es exenta de impuestos por inversiones imposible. Por ejemplo, mediante la venta de un activo que genere ganancias no imposibles para comprar otras inversiones que sí generen ganancias. Y en segundo lugar, aceleración de importes. La aceleración de importes da la posibilidad de compensar pérdidas o créditos en periodos futuros antes de que se prescriba. Un ejemplo es los activos que han revaluado, pero su base fiscal ha sido objeto de ajuste para reflejar la subida del valor. También está el aplazamiento del ejercicio del derecho. El aplazamiento del ejercicio del derecho de ciertas deducciones o sobre ganancias fiscales.
También, por último, el cambio del tipo de importes imposibles o deducibles. Pasa de ser de imposibles como parte de la ganancia como ganancia o pérdida del capital. Esa es toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.